Hola a todo el mundo, estamos aquí haciendo un especial 8 de marzo. Es la primera vez que lo hacemos aquí en La Futura Channel. Nos estrenamos en este súper especial de Twitch, @LaFuturaChannel, que va a durar pues un ratito porque tenemos cosas muy interesantes para hablar. ¿Por qué consideramos que es especial hacer este especial 8M, que lo hacemos precisamente el lunes? Porque valoramos que mañana todo el mundo pueda hacer la huelga y pueda ir a la manifestación. Actualmente tenemos unas cifras horrorosas a nivel de violencia machista, más de 1000 mujeres asesinadas por violencia de género. Tenemos que cada 2 horas se denuncia una violación en nuestro país, una de cada 2 jóvenes en nuestro país ha sufrido maltrato por su pareja o expareja, y aún así tenemos como parte de la extrema derecha y muchos jóvenes de nuestro país están comprando el discurso de que no existe esa violencia de género. Por eso consideramos que desde los mecanismos que tenemos actualmente, que son las redes sociales y este canal precioso de Twitch como es @LaFuturaChannel, podamos hablar de qué es el feminismo, de cómo lo construimos, el feminismo interseccional, que no excluya a ninguna mujer ni a ninguna persona en general y que sobre todo construya un futuro unido, común y transversal. Así que ahora vamos a poner para empezar el vídeo del Ministerio de Igualdad de la campaña del 8M. In Spain we say bailar. In Spain we say Mari, qué guapa. Vuelta, mira, qué guapa. Está buenorra. In Spain we say ay, qué golazo. In Spain we say esto me toca. In Spain we call it igualdad. Reina. Guapísima, madre mía, qué pibona. In Spain we say poderosas. In Spain we say sí es sí. In Spain we say ya estás Nuria. Qué ilusión, que me muero, que te quiero y por eso me muero. En España hay 47 millones de maneras de llamar al feminismo y un día para celebrarlo. In Spain we call it igualdad. ¡Qué ilusión! ¡Me dais envidia! ¡Me dais envidia! Qué bonito este vídeo. Pues hoy, para hablar del 8M, para tener un debate interesante, vamos a tener aquí a Tamar Zamora. Hola, encantada. ¿Quieres presentarte? Bueno, yo soy Tamar y venimos aquí a hablar sobre por qué es importante el feminismo hoy más que nunca. Y vamos a hablar de muchísimos temas, pero yo os vengo a hablar también de cuerpos diversos y de gordofobia, y espero que os guste, que os quedéis. En el chat vemos mucha actividad, pero nos falta un poquito más de actividad. Y nada, espero que disfrutéis muchísimo de este especial, que teníamos muchísimas ganas de podernos encontrar. Y aquí al lado tenemos a mi querida Nessa Molina. Bienvenida. Muchísimas gracias, pues yo encantadísima por primera vez de pisar este plató y este canal. Para mí es súper bonito estar aquí con todos vosotros. Yo normalmente no hablo del feminismo, pero evidentemente el feminismo es una parte muy importante de mi vida, así que a tope y con muchísimas ganas. ¿Qué os ha parecido esta campaña del Ministerio de Igualdad? A mí me parece maravillosa. Sí, ha habido muchas críticas ciertamente de esta campaña. Leemos el chat por si alguien quiere hacer alguna crítica también. Yo la verdad es que crítica no me sale, me parece súper esperanzadora. O sea, manda un mensaje de ilusión, de decir, hostia, estamos haciendo algo bien, aún nos queda muchísimo por hacer, ¿no? Habla de la corresponsabilidad, que es súper importante, pero además es eso, que es que desde una manera... No desde la crítica, sino desde el disfrute, ¿no? Desde la diversión, desde la esperanza. Yo creo que esto es súper importante, ¿no? Porque muchas veces, bueno, hoy lo hablaremos, ¿no? La gente que tiene todavía reticencias con el feminismo, ¿no? Yo creo que es una campaña que si llegas por primera vez al feminismo a través de algo así, hostia, dices... ¡Qué guay! Me voy a quedar, voy a ver qué me tienen que ofrecer. La verdad es que es muy chulo. A mí me parece increíble. No sé qué opinas, Nessa.
Bueno, yo creo que es acercarse a la realidad, ¿no? O sea, muchas veces polarizamos ese discurso, ¿no? Ya hablabas de la corresponsabilidad, incluso del mundo del deporte, incluso del tema de la inmigración, que generamos, nos vamos a unos polos, a unos debates muy grandes, y creo que este vídeo demuestra lo que es la realidad, que la convivencia del día a día, que convivimos, que compartimos, y que al final nos acercamos al día a día. Creo que este vídeo lo refleja muy bien. Aparte, una de las cosas que más se criticaba, que creo que aquí lo podemos hablar, es que en el vídeo salían hombres, ¿no? Salían hombres cuidando, pues con sus hijos y con sus hijas, y yo creo que eso es precioso. O sea, sinceramente creo que una campaña, y esa es mi opinión, ¿no? Y podemos debatirla incluso con el chat aquí y en el Twitch, para la gente de TikTok que me lo pregunta, es @lafuturachannel. Y yo creo que pongan hombres precisamente en este vídeo por parte del Ministerio de Igualdad, precisamente acerca de las posturas, y teniendo en cuenta que el feminismo no es solo algo que nos atañe a las mujeres, sino que los hombres también tienen que deconstruirse y formar parte del movimiento, pues con corresponsabilidad y con cuidados. Totalmente. Sí, feminismo es una cosa de todas, de todos y de todes. No podemos dejar a nadie atrás con un tema tan importante en nuestras vidas. Pues aparte, tú, Nessa, también lo has explicado, ¿no? Que es de todos, todas y todes, y casualmente, pues desgraciadamente este año estamos viendo, ¿no? Cómo hay manifestaciones que se están convocando, por ejemplo en Madrid, donde están excluyendo a una parte de las mujeres, que en este caso es el colectivo trans. Incluso algunas de las proclamas en algunas manifestaciones es, bueno, pues reivindicar que no están de acuerdo con la ley trans. No sé qué os parece. Vamos a poner ahora un vídeo primero de introducción de una compañera que no nos puede acompañar, que se llama Miriam Solá, donde habla precisamente de esta problemática, y vamos a debatir si el feminismo debe ser inclusivo o no. Este 8M toca reivindicar los derechos de todas, sobre todo de las más precarias. Reivindicar una agenda feminista centrada en las desigualdades sociales y en unos servicios públicos gratuitos y de calidad. En un momento de crecimiento de las desigualdades sociales, de aumento de la feminización, de la pobreza, es más pertinente que nunca. Además, estas reivindicaciones nos conectan con aquellos sectores que están en la calle defendiendo la sanidad pública, la educación pública, las pensiones, con las jornaleras, con las Kellys, con las trabajadoras del hogar y de cuidados, con las trabajadoras sexuales. No nos podemos conformar con un feminismo que defiende un mísero 50%. El debate sobre el sujeto del feminismo es un falso debate. No va solo sobre la inclusión de las personas trans o de lo queer en el feminismo, sino es una discusión sobre qué demandas queremos priorizar. Y un feminismo que no se preocupa por las desigualdades económicas es un feminismo que nunca será emancipador. ¿Qué opináis? Buah, totalmente de acuerdo con Miriam. El feminismo es transversal, el feminismo nos atañe a todos, como comentaba Nessa al principio, y hacer manifestaciones transexcluyentes me parece una vergüenza. Es que me parece pues no tener en cuenta a nuestras hermanas en esta lucha, porque todas somos mujeres, todas luchamos por lo mismo, y todos necesitamos un movimiento feminista unido que vaya a las manifestaciones del 8M, velando por la unidad, por la transformación social, y lo están comentando en el chat, ¿no? Es muy lamentable que a día de hoy tengamos todavía personas que consideran que solo hay un tipo de mujer válida dentro del colectivo feminista. No sé qué pensáis vosotras, pero a mí me parece, la verdad, una vergüenza. Sí, bueno, es completamente una vergüenza. Yo ya he llegado a una posición donde yo creo que me considero transexcluyente, pero del debate. O sea, excluirnos del debate, por favor, dejadnos en paz. O sea, vivimos nuestra vida, no tenemos que ser sujetos de un debate. No puede ser que cada 8M nos encontremos, que por desgracia son muy ruidosas, pero por suerte es una minoría, ¿no? Son una minoría de personas que nos están cuestionando todo el día. Y ya no solamente llegan los 8M, sino es que también nos vienen todos los días, a todas horas, aprovechan el mundo del deporte, aprovechan los delitos cometidos por delincuentes para ponerse en el centro del debate. Cualquier tema, de hecho, o sea, la guerra de Afganistán la usaron para atacar a las personas trans. Ahora están usando el tema de Ucrania para atacarnos a las personas trans. Por favor, o sea, es eso, vale ya, creo que deberíamos estar fuera de cualquier tipo de debate, que al final no somos personas, hacemos nuestras vidas, y lo que menos queremos es
ser un sujeto de debate, somos personas. Es que totalmente, además creo que el problema lo tenemos en cuanto ponemos más en el centro como feministas las cosas que nos separan que las cosas que nos unen, pero es que este caso no es ni algo que nos debería separar ni unir, porque el respeto hacia los derechos humanos y hacia las mujeres trans ni tan solo creo que deba ser un debate, ¿no? Y aparte, mira, aquí en esa, por ejemplo, te están diciendo que tienes toda la razón, y es que, claro, lo que no puede ser es que se haga una convocatoria el 8M, que precisamente es el Día de la Mujer, y a nivel internacional, de la mujer trabajadora, no te especifica qué tipo de mujer, ¿no? Por lo tanto es algo súper diverso y súper plural, y que algunas estén aprovechando eso para crear disgregación, yo creo que es darle la razón a la extrema derecha y comprarle el marco ideológico, que es el de la división. Totalmente. Y además estamos entrando en un momento de repartir carnets de buena feminista, ¿no? O sea, las únicas personas válidas para este tipo de... Es que no me sale ni siquiera decir que son feministas, porque para mí una persona que invalida o que invisibiliza la lucha de una compañera no me parece una persona feminista, ¿no? Pero es que ellas están dando por hecho que sus manifestaciones son las críticas, que sus manifestaciones son las que deberían ser las primordiales y las principales, cuando se están dejando a más del 50% de la población, porque no solo se están dejando fuera a los hombres, que también tienen que entrar en esta lucha, sino que se están dejando a todas nuestras compañeras trans de una lucha que nos atraviesa a todas. Es que todas estamos en lo mismo, en que el sistema patriarcal es lo que ha generado que seamos consideradas ciudadanas de segunda. Por tanto, todas a la calle, trans, putas, migradas, todas unidas por una misma causa y sin repartir carnets de feminista, por favor. A mí me flipa cómo pueden llegar a pervertir el debate, ¿no? O sea, como desde mi experiencia, ¿no? El tema de la autodeterminación del género, cómo lo han llevado a su máxima expresión para pervertir tanto los conceptos. Ya casi no te puedes sentir segura ni cuando te preguntan tus pronombres. Yo ya me identifico como persona cansada, o sea, yo no puedo más. O sea, ¿cómo pueden llegar a decir, no, es que una pregunta tras otra, cada una es más perversa para al final justificar unas ideas que no llevan a ningún lugar, ¿no? Total. O sea, yo creo que el término somos trans excluyentes del debate lo vamos a comprar, y el que me identifico con el género cansado, sí, también compramos ese marco de este debate. Otro debate que creo que es otro melón que la extrema derecha está usando muchísimo, precisamente es el tema de la brecha salarial, y vamos a hablar de este tema porque creo que es exageradamente importante. ¿Existe o no la brecha salarial? ¿Afecta la brecha salarial a las mujeres? ¿Es un invento? ¿No es? Pues primero vamos a entrar con un vídeo de la Anaín, que precisamente es una colaboradora habitual de La Futura Channel, nos lo va a explicar y después vamos a comentar este tema. Os voy a dar un poquito más la turra con la brecha salarial, porque sí, los hombres cobran más que las mujeres, casi 6.000 euros más en 2019 en salario bruto. Y esto pasa también para el salario mediano, para el salario moda y en todos los sectores de actividad económica. Estos son datos del INE, vamos, que no me estoy inventando nada. Pero siempre hay un señor que viene y te dice, no estás teniendo en cuenta la jornada laboral. Bueno, a ver, señores, que por hora ya cobramos menos. Y la brecha salarial persiste cuando comparas salarios de jornada a tiempo completo y, ojo, también a tiempo parcial. Que esto ya es de órdago. Las mujeres suponemos el 74% de las personas trabajadoras en jornada parcial. No será porque el patriarcado es el que nos impone reducirnos la jornada para cuidar de nuestros hijos y nuestras mayores. Nada que ver. La cosa es que cuando presentas estos datos viene la pregunta estrella. Muéstrame un solo caso donde haya brecha salarial. Mira, José Luis, no te traigo uno, te traigo 6. Y entonces, como se han quedado sin argumentos, van y te sueltan. Bueno, pero esos son casos aislados. Tú misma estás demostrando que no hay brecha salarial, porque hay sentencias a vuestro favor. Que gastáis un sesgo de confirmación que nos lo aguantáis, ¿eh? ¿Os dais cuenta de lo ridículo de este argumento? Al próximo que venga y me diga que le han robado, le voy a decir que es imposible. Porque los robos no existen porque los ampara la ley.
La cuestión es que os creéis que la brecha salarial es la diferencia de salarios entre hombres y mujeres por el mismo puesto de trabajo. Vamos, que cogéis la definición que os sale de la punta del... Porque diversos organismos internacionales han definido la brecha salarial como la diferencia promedio de salarios entre hombres y mujeres. Y han tomado como factores que influyen en esa brecha salarial diferente salario por el mismo puesto de trabajo, que las mujeres se reducen más la jornada para cuidar, que los puestos feminizados son peor pagados, que las mujeres acceden menos a puestos de poder y un sinfín de discriminaciones. Pero vosotros cogéis la definición pues que os viene bien, ¿no? A ver, así es muy fácil, ¿eh? Esto solo demuestra dos cosas. Uno, que sois unos completos ignorantes. Y dos, que tenéis mucho miedo a perder vuestros privilegios. Qué grande, de verdad. Es buenísima. Para la gente que está preguntando es @laanain. Lo vamos a dejar por los comentarios, ahora la futura lo dejará porque es una chica buenísima que además colabora con nosotros diariamente. Antes cogemos, Nessa quería coger un comentario que había más hacia arriba. Sí, uno más 44. Había preguntado si había sufrido alguna... No ha dicho ataque, pero algún comentario, algún insulto. Yo, por suerte, no, a diferencia de muchísimas compañeras mías, no he recibido un insulto directo, pero yo creo que los comentarios transfobos no son tanto como tú eres trans, tú no puedes entrar al lavabo, que se dan, que se dan, son más como... Oh, eres trans y te gusta el deporte, ¿qué opinas sobre esto? Pero ¿y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? O eres trans y sobre... ¿Qué opinas sobre un caso de un señor que cometió fraude de ley para conseguir la jubilación un año antes? ¿O qué opinas sobre un caso de un violador que ahora está en una cárcel de mujeres? Yo creo que hace mucho más daño esto, que es el cuestionar, el llegar al comentario absurdo, ¿no? Y lo podemos conectar con el vídeo de la compañera, o sea, buscamos el mínimo caso, ¿no? Para buscar ese sesgo de confirmación. Totalmente, y aparte, bueno, que agradecemos muchísimo que hayas dicho esto, porque creo que es importante que alcéis la voz. Y sí, vamos leyendo el chat, ¿vale? De acuerdo, estaremos aquí explicando y leyendo los comentarios. Hablando de la brecha salarial, yo creo que es además uno de los grandes argumentos, ¿no? Que creo que es para rebatir que no existe esa brecha salarial, y yo creo que sinceramente se ha demostrado científicamente, la compañera lo explicaba muy bien en el vídeo, y que es algo que tenemos que empezar a darle el foco. ¿Qué opinas? Pues sí, la verdad es que sí. Se han hecho muchísimas campañas sobre la brecha salarial y sobre cómo esta nos atraviesa realmente, pero ya no tanto solo la brecha salarial, sino el poder llegar a ciertos puestos de trabajo. O sea, cuántas dificultades hay, y lo comentaba el vídeo de Anaín, que las dificultades que hay por el tema de las curas, ¿no? Cuando empezamos a llegar a unas ciertas edades, se nos... No voy a decir que se nos obliga, pero bueno, socialmente sí que se nos obliga, o está como predispuesto que vayamos a ser madres, que vayamos a tener una vida X, y se nos cuestiona en los dos momentos, tanto en el momento en el que decidimos ser madres y por tanto no podemos llegar a un puesto X de trabajo, como en el mismo momento en el que decidimos que no vamos a ser madres, porque se nos tacha como una mujer que no es completa, como una mujer que no ha decidido ir por su vida biológica, ¿no? Por su naturaleza biológica, y por tanto siempre nos vamos a sentir juzgadas y menos valoradas por decidir qué camino vamos a escoger. Y el tema de la COVID lo ha puesto muy de manifiesto, ¿no? Cómo somos nosotras las que nos encargamos del tema de las curas, y eso hace pues que no podamos llegar a ciertos trabajos o a ciertos ascensos, o incluso a cobrar lo que nos merecemos por nuestro trabajo, porque se nos presupone una carga que no queremos, o que muchas veces no queremos ni siquiera, o que no debemos ni siquiera querer asumir, ¿no? Y bueno, lo hemos estado viendo, ¿no? Con el tema del teletrabajo, la trampa que ha sido realmente el teletrabajo para que muchas mujeres se encierran en casa a no solo trabajar en jornadas mucho más largas de las que normalmente tenían, sino hacer todo lo que tienen que ver con las curas, ¿no? Como han sido ellas las que lo han asumido y lo hemos normalizado, y nos ha parecido que es natural, ¿no? Por esta función biológica que, como hemos dicho antes, se nos presupone que tenemos que
que tener. Es para reflexionar, ¿no? Cómo nuestra sociedad impone a las mujeres y se les juzga independientemente del camino vital que escojan tener. No, aparte que no es simplemente, o sea, actualmente hay una brecha salarial que diferencia un salario de un hombre de la mujer al mismo valor, al mismo trabajo, que creo que eso es importante destacarlo, no estamos hablando de un trabajo a igual valor de unos 2.600 euros, ¿no? Eso implica que una mujer cobra casi 3 meses menos que un hombre por el mismo trabajo. Eso se da simplemente mira, te doy aquí el salario y ya está. No, hay muchos factores evidentemente que interfieren. Uno de ellos, por ejemplo, es la parcialidad o la temporalidad, que tiene rostro de mujer, ¿no? Cuando un hombre y una mujer, pareja heterosexual, tienen un hijo, quien reduce la jornada en 90% de los casos son las mujeres. ¿Por qué? Porque como ya tienen un sueldo más bajo, son ellas las que dicen, bueno, pues como ya lo tengo más bajo, entonces es igual reducirlo menos, porque si reducimos el del hombre, evidentemente vamos a perder un valor económico. Y después está el tema de todos los empleos que están feminizados, que a nivel estructural ya están peor pagados, ¿no? Y creo que es algo que no solamente es el salario y ya, sino que son unos pluses que las mujeres no tienen por los puestos de trabajo. Y además hay otra cosa, que es el hecho de que en ciertos puestos ya no puedes ascender, hay ese techo de cristal que ya no te deja. ¿Y por qué? Porque encima si eres una mujer pues te obligan a tener una familia y por lo tanto ya las mujeres como que queremos renunciar más a todo este tema de lo que viene a ser pues posiciones más altas de trabajo. Y hay un vídeo muy bueno de comisiones obreras jóvenes, o sea, jóvenes de comisiones obreras que lo explican y lo podríamos poner ahora porque lo especifican muy bien. Ponemos el vídeo. Perdona, se te han caído 2.146,61 euros. ¿Cómo, perdón? Que se te han caído 2.146,61 euros. Uy, tranquila mujer, nos ha pasado a todas. $2.146. ¿Qué opináis? Eso es el sueldo de muchos meses míos. No, ostras, es completamente lamentable que haya esta diferencia. O sea, ya es que ya no estamos hablando de opiniones, y es que son puros datos que los vemos delante y que se nos debería como sociedad caernos la cara de vergüenza. A ver, es que... Sí, aparte mira, aquí Dolores dice, el hecho de que sea mayormente la mujer lo que se hace cargo de los cuidados ya favorece que los hombres, con el mismo puesto que ella, puedan promocionarse antes. Ya no promocionarse, sino acceder, porque en una entrevista puede ser que salga el tema de, bueno, y que muchas veces no es explícitamente, pero es como, bueno, ¿y qué intenciones tienes? ¿Con quién vives? ¿Tienes pareja? ¿A qué se dedica tu pareja? Bueno, para saber la situación, si en qué momento vital estás, ¿no?, en esta persona. Y yo creo que no solo pasa en las parejas heterosexuales, que también yo creo que en las parejas de lesbianas, evidentemente, yo creo que también pasa. O sea, la maternidad también pasa por todo tipo de parejas, independientemente de su orientación sexual, y muchas veces también se pregunta, bueno, y aunque haya dos personas que pueden ejercer perfectamente el rol de mamás. Sí, por no hablar de las madres solteras, ¿no? Yo tengo una amiga que acaba de ser mamá sola y la de problemas que se ha encontrado para registrar a la niña, ya no os lo cuento, o sea, es una barbaridad. Con preguntas de, pero ¿y el padre? Y pues no hay padre, soy yo sola. Me he inseminado, he tenido a mi niña y ya está, no hay más. Es bastante bochornoso que en un sistema público como el que tenemos en pleno siglo XXI me tengas que preguntar quién es el padre, pues a lo mejor no hay. O si ya te estoy diciendo yo que no hay, pues ya está, ¿no? Pues no, la insistencia de no, pero es que tú sola, ¿cómo lo vas a hacer? Pues haciéndolo, porque he decidido serlo, he decidido ser madre y ya buscaré las ayudas que tenga que buscar para no tener que aguantar este tipo de comentarios. En el chat nos contaban ahora, Fem Violet,
Y ya no solo alcanzar esas cuotas de poder, sino que cuando se llega te tienes que enfrentar a los estereotipos, tipo, ¿qué habrá hecho para llegar a este puesto? Es una borde, ¿tendrá la regla? Bueno, es que encima, por ejemplo, yo puedo poner un caso mío personal, que Sí, es dale. cuando yo salió de que yo iba a participar en La Base, ¿vale? Que es el podcast de Pablo Iglesias, y la gente diciéndome que si le había chupado la polla a Pablo Iglesias. O sea, pero gente no, o sea, 200, 300 comentarios, porque seguimos teniendo la perspectiva y el estereotipo de que las mujeres solo podemos tener buenos puestos de trabajo o ascender tal vez de forma rápida si no es mediante favores sexuales, porque creo que eso también es una cosa muy implícita que tenemos, como decir, como una mujer va a llegar tan alto, tan rápido, va a tener esto cuando lo podría tener un hombre, porque normalmente es el hombre el que lo tiene, ¿no? Y encima, pero si eso le pasa a un hombre, no vamos a decirle que le ha chupado la polla al jefe, porque claro, aquí también se junta la legitimofobia que tenemos generalizada, ¿no? Pero estar constantemente diciéndole a las mujeres, sobre todo creo que pasa muchísimo en política o en empresas, ¿no? A alta esfera, el hecho de decir, no, es que ha llegado allí porque le ha hecho un favor sexual al jefe. No, querido, tal vez es porque es una tía con 2 ovarios, que es inteligente y que tiene madera para hacer lo que le da la gana. Digo yo, un poco de empoderamiento. Sí, no, bueno, y hablando varios y de nuevo varios. Sí, perdona. No. Yo a pesar de ello, sí que sí puedo hablar de mi experiencia personal en el mundo laboral. Bueno, en general es muy positiva y por eso creo que hay esperanzas, pero muchas veces sí que me he encontrado muchas veces algún comentario de regla no tengo, pero seguramente estás en tus días de hormonas y es como sí, pero no estoy enfadada por eso, ¿sabes? Como no implica mi profesionalidad, no implica lo que yo me tome o lo que yo no me tome, o sea, no tienes que hacer nada con eso y eso no va a afectar ni para bien ni para mal. Y en cualquier caso apoya, o sea, no cuestiones, o sea, no, mira, esta persona no la vamos a tomar como válida. Y bueno, claro, o sea, tal lo comentaban por el chat, o sea, los comentarios que te hacen a ti, yo no los puedo ver, me pongo violenta, como hormonada, histérica hormonada, me pongo violenta. Ostras, no puede ser, es una vergüenza. Una vergüenza que te cuestionen, o sea, es que te cuestionan tu propia existencia, ya es como estás aquí porque estás, si no está es porque ya le ha hecho un favor a... Claro, totalmente. Aparte aquí, mira, por ejemplo, o sea, que creo que es importante entender que no solamente nos está pasando a nosotras, que tal vez estamos aquí delante de una cámara, sino había un comentario más arriba que lo he perdido, pero era VV, no me acuerdo el número, que ponía, a mí hace poco me preguntaron si tenía hijos en una entrevista. O sea, eso está prohibido legalmente. O sea, no se puede preguntar en una entrevista si tienes hijos, tienes hijas, o si tienes planes de hacerlo. Eso está prohibido y se prohibió no hace muchos años, ¿no? O sea, vaya ya que tú quieras tener una familia, implique que puedas tener este trabajo o que lo puedas hacer o no lo puedas hacer. O sea, creo que sinceramente que es una barbaridad. Es como preguntarte, ¿y tú te vas a cortar el pelo? Pues a ti qué coño te importa. O sea, no lo sé, hemos normalizado unas preguntas que sinceramente son bastante fuertes. Y después había otra persona que decía que lo que estábamos diciendo era falsedades. Nuestra experiencia personal no es una falsedad, es una experiencia personal que hemos vivido. Ojalá fueran falsedades si no las viviéramos, pero es que desgraciadamente si las explicamos es porque son así. Y lo peor, que no es algo, como tú bien decías, de las tres, es que todo el chat está lleno de ejemplos de lo que estamos diciendo. No es algo que nos hayamos levantado hoy, nos haya dado un aire y vengamos aquí a rajar, no, es que... que podríamos. Que podríamos, porque tenemos mucha tela para rajar, pero es que realmente todo lo que las compañeras están escribiendo en el chat es para flipar y para replantearse que algo mal le está pasando en nuestra sociedad. Aparte, mira, por ejemplo aquí Dolores Fod dice, creo que estamos retrocediendo en un campo que estaba casi superado. ¿Creéis que estaba superado o lo denunciamos más ahora? Y por eso está más visible. Porque yo no creo que esté superado, sinceramente creo que lo estamos denunciando más porque estamos más empoderadas, entonces como lo hemos visualizado más. Pero, ¿qué creéis? Yo no sé, yo el feminismo, esto me viene de nuevo, lo siento, ya pido, pero más vale tarde que nunca, no solo el hecho del feminismo, sino sufrir el machismo, evidentemente, creo que son conceptos diferentes, ¿no? Y bueno,
Y en algún momento yo creo que sí, que hemos ido a peor, porque hay más discurso de odio. Hay más discurso de odio. Quizás a lo mejor legislativamente no estábamos aguantándolo, no estábamos tan bien, pero una ley, o sea, el papel lo aguanta todo. Lo que importa es qué discurso estamos haciendo, cuánta violencia está aumentando, porque estamos viendo que está aumentando la violencia. Están aumentando las violaciones, las agresiones sexuales, los abusos, están aumentando la violencia LGTBI-fóbica. Yo estoy de acuerdo con, creo que lo había dicho Dolores, Sí. Yo estoy de acuerdo con ella que hay un discurso, y es un discurso que estamos viendo en muchos países, que ha llegado a un punto muy, muy, muy peligroso, y aquí lo estamos empezando a vivir. Mira, yo te voy a llevar un poco a la contraria, que para eso estamos aquí. Yo no creo que sea tanto que está saliendo más, sino vuelvo a repetir que lo estamos denunciando. Tal vez como que todo estaba muy silenciado y estaban como en una cueva, porque hace unos 5 años no nos hubiéramos imaginado nunca que un señor de un partido verde pudiera estar en el Congreso de los Diputados diciendo y lanzando bilis sobre que la violencia de género es un invento de las feminazis, ¿no? O sea, eso creo que nunca nos lo hubiéramos imaginado. Y lo tenemos actualmente, pero realmente esta gente, yo creo que, quiero pensar que no han salido de la nada, sino que se estaban camuflando en el PP o en un partido así que era como más moderado, y que ahora tienen cancha libre para votar a Vox libremente, ¿no? Pero creo que, sinceramente, quiero pensar que esta gente no estaba, o sea, que no ha surgido ahora de la nada, sino que estamos normalizando mucho estos discursos, que lo podríamos hablar si hemos normalizado demasiado estos discursos, y que por ende el feminismo está creciendo tanto que está llevando más a la normalización de ir a denunciar. O sea, actualmente se denuncia una violación, por ejemplo, cada 2 horas. Entonces yo creo que es un poco las dos cosas. Estamos viendo muchísimo más ese odio, pero también las feministas nos estamos empoderando más y por lo tanto lo denunciamos más. No sé, Tamar, ¿qué opinas? Yo creo que que como tú dices, va de la mano, ¿no? Es verdad que yo creo que el auge del feminismo es una realidad, o sea, el feminismo no nos lo hemos inventado en el siglo XX ni en el siglo XXI, ni mucho menos. Es una cosa que viene desde el pasado. Mi pasado arqueológico me lleva a rastrearlo a muchas épocas anteriores, ¿no? Pero es verdad que ahora está más normalizado, que los discursos feministas llegan a más público, y eso es normal. Tú, Carla, eres un ejemplo de persona que está difundiendo el discurso feminista en redes sociales, y que te debes encontrar a muchas jóvenes que llegan al feminismo gracias a tus vídeos, y eso es de agradecer. Y no solo eso, que es verdad que cómo contrapones, cómo se contrapone el sistema patriarcal a que el feminismo vaya en aumento, pues con discursos de odio, con discursos de la extrema derecha, y el auge de la extrema derecha responde a una necesidad de plantar cara y de querer desmarcarse de lo bueno que está pasando en nuestra sociedad. No sé si me estoy explicando, pero dime. Espera, un momento. Querías leer un mensaje, ¿no? Un momento, sí. No, primero aquí, Prodi, que compañero nuestro también. Prodi, hostia, gracias por compartir el vídeo de Jóvenes Comisiones Obreras. Es que aquí, Prodi, tenemos el sindicalismo de clase también. Y después aquí, Jordi Manils, otro compañero que le mandamos un besazo enorme, dice: las hegemonías generan contrahegemonías, que es lo que estabas explicando tú un poco antes. Ante el crecimiento del feminismo se articula también un crecimiento del neomachismo que crece y se desacompleja. No veo bien de lejos, lo siento, ya me veréis. Nada, pídenos ayuda, que aquí, las que tenemos gafas más o menos. Es que yo llevo lentes. Pero es totalmente, o sea, la ministra de Igualdad hizo un discurso hace muy poco diciendo lo mismo, ¿no? Que no es que surgiera más, sino que contra todo movimiento social pues surge esa reacción, que creo que es bastante peligrosa además. O sea, terrible. Tamar, todo. Estoy bien. O sea, totalmente. A ver, vamos a leer un poco los comentarios por aquí. La verdad, no quiero ser deprimente, pero creo que está ganando del discurso antifeminista, porque con cada elección vemos que Vox cada vez saca más votos. No lo sé, sinceramente, o sea, ¿nos ponemos deprimentes o nos ponemos esperanzadoras?
Pues yo me quiero poner esperanzadora, la verdad. Vamos Por a eso te he esperanzarnos, preguntado. vamos a bailar, yo qué sé, vamos un día, yo qué sé, no lo sé, pero yo creo en la esperanza, la verdad. Creo que, como decías tú, y creo que lo decías muy acertadamente, que esta gente siempre ha estado en el Parlamento y que se va moviendo entre unos polos y otros, pero bueno, dentro del mismo, más o menos, del mismo espectro, y ahora pues a lo mejor son más visibles, ¿no? Pero... Ostras, yo quiero tener esperanzas en que podemos ir a mejor. Yo creo que también pasa por autocrítica. Yo creo que si los grupos de izquierda están sacando en general menos votos, o los votantes no ven que hay partidos que sí que defienden un feminismo inclusivo, un feminismo donde cabemos todos, pues yo creo que debe pasar también por un poquito de autocrítica y replantear cómo llegamos, ¿no? Y en eso, Carla, estoy muy a favor de tu posición y cómo llegas a la gente, y creo que si tienes esa cantidad de seguidores y de seguidoras, yo creo que es porque el discurso, tú misma has cambiado, te has hecho autocrítica, has reflexionado, y creo que lo deberíamos hacer todos al final, y deberíamos intentar llegar un poco más. El otro día, ayer, recibí un mensaje, ¿no?, precisamente de una chica que me seguía en Instagram y que decía que, claro, que estaba viendo que cada vez mi discurso estaba cambiando. Hostia, y yo pensé, menos mal, o sea, sinceramente, menos mal que cada vez pues la gente está avanzando, está cambiando, y una persona que tiene la misma postura durante 40 años creo que es un error. Y además creo que si el feminismo se caracteriza de algo, precisamente es por tener una pluralidad de opiniones, y yo creo que ir cambiando de opinión no es precisamente algo malo, sino es evolucionar y mejorar en tus opiniones y en tus convicciones. Yo, ya una persona un día puede pensar A y al día siguiente, por X circunstancias personales, porque somos nuestras circunstancias, pensar B, y creo que es súper legítimo. Y después había aquí otra persona que he perdido sinceramente el mensaje, pero decía que ojalá se hicieran charlas en el instituto. Y estamos viendo además que, por ejemplo, Vox quiere implantar el PIN parental. Sí. ¿Son importantes estas charlas? Y tanto que son importantes, son muy importantes. Yo quería explicar una anécdota personal. Y tanto. Es una tontería. No, es una tontería las experiencias personales. No invalidamos los sentimientos, ¿eh? No los sentimientos. Pero yo estuve dando clase en la universidad de arqueología del género. Es una disciplina muy bonita, pero ya otro día. Directo de 6 horas. Pero empezábamos, la asignatura eran de primero de carrera, o sea, chavales de 18 años. Aquí está la pared. Y empezábamos la asignatura haciendo un repaso del movimiento feminista desde sus inicios hasta la actualidad, y era alucinante lo poco que sabían del feminismo, de lo que era, del género. Algunos me preguntaban, pero el género y el sexo es lo mismo, la identidad sexual es lo mismo que la atracción sexual, o que la identidad de género. O sea, yo puedo ser trans y ser lesbiana, yo puedo ser trans y ser hetero. Es muy fuerte que chavales con 18 años no sepan ni siquiera lo que es la identidad sexual, no sepan que pueden performarse como quieran, que pueden vivir su identidad de género y su vida como quieran sin ser juzgados. Bueno, sin ser juzgados ojalá, pero van a ser juzgados, pero bueno, tienen que sentirse orgullosos de su disidencia y de su performatividad. Y que no se hagan charlas en el instituto sobre este tema, la verdad. Arquitectura feminista, no. Arqueología feminista. Pero te están pidiendo clases. Bueno, pues yo las doy cuando queráis. Pero sí, la verdad es que hace mucha falta. Clases no solo de educación sexual, sino esto de feminismo, de género, qué es el género, qué es el sexo, empezando por lo más básico. Y llegando a hacer un poquito, pues incluso de historia. ¿Por qué las clases de historia no tienen historia del feminismo, por ejemplo? O historia de los movimientos sociales. ¿Dónde está esta historia en el currículum escolar? Claro, aparte que ¿cuántas de nosotros sabíamos quién era Clara Campoamor? Pues poquitas. ¿Quién es Clara Campoamor? ¿Saben ustedes, gente del chat que nos está escuchando, quién es Clara Campoamor? Lo solucionaremos en un rato. Vamos a leer aquí comentarios del chat. Sí, había alguien que había preguntado que qué pensamos de los hombres que los atacan dentro de sus propios, imagino, círculos de hombres, que por decir que son feministas. Uy. ¿Quién va primero?
Adelante. O sea, sinceramente creo que es una cuestión más de machismo, ¿no? Creo que el tema de ser hombre en el movimiento feminista es un debate interesante que podemos hablarlo incluso. ¿Cuál es el papel del hombre en el movimiento feminista? Que yo creo que deben estar dentro siempre incluidos en el feminismo. Pero es curioso, ¿no? Como cuando un hombre decide deconstruirse y formar parte del movimiento feminista, tiene esa doble vertiente de mujeres diciéndole tú no perteneces al movimiento feminista y hombres diciéndole qué coño haces en el movimiento feminista. ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, es que es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Al principio de empezar, que el movimiento feminista tiene que ser transversal y que nos atañe a todos y todes al final. O sea que yo creo que hay que ir con orgullo por la vida y que hay que sentirse orgulloso de pertenecer al movimiento feminista y que las críticas dejarlas para... O sea, es que no sé qué piensas tú, Nessa, pero vamos, a mí me parece... O sea, que me critiquen por ser hombre feminista, o sea, por ir en contra del machismo, me parece, o sea, vamos a buscar como la contra, ¿no? Soy feminista porque no quiero ser machista. Entonces, no sé, yo creo que deberíamos... O sea, entrar en un movimiento y entender el feminismo como un movimiento, como dices tú, ¿no? Que decís, que incluya a todos. Totalmente, y eso de incluir a todos también implica que no seamos tres mujeres blancas aquí hablando de que el feminismo debe incluir a todas. Por eso vamos a hablar de la interseccionalidad, que creo que es esencial, ¿no? Porque vamos aquí a dar lecciones de que el feminismo debe ser inclusivo y somos aquí lo más normativo que hay, y por eso hemos traído a nuestra querida Jess González, que es, ojo, que lo voy a ver si lo digo bien, es la primera mujer afrolatina que está y ha sido escogida en el Parlamento de Cataluña como diputada, o sea, la primera en el año 2020, ¿20 fueron las elecciones? ¿19? Bueno, hace nada. 21. Febrero del 21. Febrero del 21. No fue el 14. 14 de febrero San del Valentín, otro mito que después hablaremos sobre el machismo. O sea que es la primera que está en el Parlamento de Cataluña siendo diputada, así que ella nos va a explicar un poco qué es la interseccionalidad. Ponemos ahora su vídeo. Interseccionalidad, esa palabra que está tan de moda y que parece que salió de la nada, cuando en realidad se invisibiliza que viene de los feminismos negros. Es una herramienta que nos ayuda a comprender cómo factores como la clase o como la raza afectan la vida de las mujeres. Esa es la expectativa. En realidad, desgraciadamente, cuando el feminismo hegemónico tiene que poner la interseccionalidad en práctica, la vacía totalmente de contenido. Basta ver con cómo las demandas que tienen que ver con las mujeres migrantes, con la precariedad que genera la ley de extranjería, con la decolonialidad, con el racismo estructural que nos afecta a todas las mujeres no blancas, no ocupan un lugar preponderante en la agenda feminista hegemónica. O cómo los medios de comunicación no representan y no dan eco también de estas reivindicaciones. Se nos dice, por el contrario, que venimos a dividir el movimiento feminista, que venimos a dividir la clase obrera, cuando en realidad un movimiento que no entiende que el racismo es estructural y por tanto un sistema de opresión que lo afecta absolutamente todo, ese movimiento ya está dividido de base. Escuché alguna vez que cuando una mujer blanca rompe el techo de cristal, normalmente son las mujeres migrantes y las mujeres precarias las que vienen a recoger los pedazos. Así que nos queda muchísimo por hablar, muchísimo por reivindicar, muchísimo por reconocer para realmente aplicar la interseccionalidad en el movimiento feminista. ¿El feminismo será antirracista, interseccional o no será? ¡Bravo! Jess, ¿nos oyes bien? ¿Nos escuchas? Sí, ¿ustedes me escuchan a mí? Sí, perfectamente, es un placer que, jolín, ojalá estuvieras aquí en el plató, pero qué bien que estés conectada. Bueno, encontramos la manera que las tecnologías nos permitan estas formas de conectarnos, aunque no sea presencialmente. Yo ya estaba cumpliendo con mi deber electoral de ser jurado en las votaciones y hasta ahorita terminé, así que nada, aquí estamos. Y estaba escuchándolas un ratito de la última parte del segmento anterior y yo creo que en el vídeo que hicimos, o sea, sí me gustaría como discutir un poco con ustedes, debatir, discutir, poner en común y también discutir seguramente sobre el tema, porque a mí me genera y nos genera también como esta cuestión de las modas, pero que
así como el feminismo, lo hemos dicho muchas veces, que no es una camiseta de Zara producida por niñas en Bangladesh a 3 euros, sino que son prácticas concretas, la interseccionalidad también lo es. Entonces, cuando hablamos de feminismo interseccional o la interseccionalidad aplicada, en este caso, a los feminismos en plural, hay una gran parte que a lo mejor la tenemos incorporada en discurso, aunque a veces ni siquiera eso, pero cuando son las prácticas concretas, ahí fallamos un montón. Entonces, de hecho, hay un montón de movimientos de mujeres migras, racializadas en un sentido amplio, que no solamente son migras, siempre, o sea, parece una cuestión súper básica, pero siempre hago la diferencia. No cuando hablamos de personas racializadas estamos hablando de personas migrantes, estamos hablando de personas nacidas aquí, probablemente que no han migrado en su vida, pero que tienen un bagaje migratorio o que tienen un componente de racialización que se entiende como no normativo. Entonces, alrededor del 8M hay muchos movimientos que también se encargan de reivindicar y de visibilizar cómo esa interseccionalidad no se manifiesta y no se aplica en el feminismo mainstream, ¿no? O sea, en el feminismo que es como, bueno, por una parte es súper chévere que haya, o sea, que el feminismo cada vez llegue a más personas, ¿no? Y se popularice, pero también hasta a qué coste, de alguna forma, que se haga más popular y llegue a más gente cuando vamos dejando unas atrás, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene crecer si vamos a crecer siempre hacia el mismo lado, ¿no? Siempre dejando como las mujeres que están en la base, haciendo los trabajos de cuidados más precarios por una ley de extranjería que es como es, o que son de aquí o no son migrantes, pero tienen una serie de dificultades a la hora de estar representadas en espacios de poder, en el mundo de la empresa, en lugares de toma de decisión en un sentido amplio. Y acabo de empezar a hacer un monólogo sin que me preguntaran nada y decir hola, buenas tardes. Pues aquí estamos. Sí, además que tienes toda la razón, ¿no? Y qué importante es destacar que no es feminismo, si son feminismos en plural, porque la pluralidad de las mujeres en general y de las distinciones que tenemos entre nosotras también es esencial. Yo esta semana he estado viendo, ¿no?, como muchas mesas de debate de partidos políticos o de juventudes, ¿no?, que hacían, o de asociaciones en general, ¿no?, pero muchas mesas de debate, y yo veía que eran todas hegemónicas, eran mujeres cis, blancas, que estaban haciendo una charla en conmemoración del 8M. Yo creo que eso es un error, o sea, y creo que aquí es un error organizativo, no de las personas ni de las mujeres que participan, sino organizativo. No podemos hacer charlas del 8M, ya en general, o sea, creo que es algo que debería ser transversal los 365 días del año, pero menos en el 8M hacer charlas en las que todas somos mujeres supernormativas hablando del feminismo, cuando si no ponemos en la mesa una mujer negra, una mujer racializada, una mujer cis, una mujer trans, una mujer de clase trabajadora, una mujer que haya tenido 4 hijos o una que no quiera tener, no sé qué, no sé cuánto, si no ponemos esa diversidad, es imposible que recojamos el verdadero papel del feminismo. Y a mí me duele que actualmente sigamos teniendo ese error de hacer mesas sobre feminismo que son todas supernormativas y que no tienen en cuenta ni a las migradas, ni a las que son de segunda generación, tal vez de familias que han venido aquí, etcétera, etcétera, porque son realidades distintas que nosotras no tenemos la potestad para hablar, pero sí para apoyar y sobre todo para compartir esa lucha. No sé qué pensáis. Que tienes toda la razón del mundo. Es que es verdad, es que a veces pensamos que podemos hablar por todo el mundo y no podemos hablar por todo el mundo, porque la discriminación que sufro yo y la violencia que sufro yo no es la misma persona no es la misma violencia que está sufriendo una persona racializada. Y a mí me interesa saber cómo puedo hacer para incluirlas en el movimiento feminista y sobre todo, cómo no, o sea, a veces no nos damos cuenta de que nosotras mismas tenemos un discurso capitalista metido en la cabeza, un discurso colonialista metido en la cabeza, y necesitamos que el movimiento feminista sea transversal y que escuche a todas las protagonistas, ¿no?, de la lucha. Aquí, Tamar, si me permites, Claro. yo iría un paso más. Hace unos años, cuando estuvo, en una de las visitas que ha hecho Angela Davis en los últimos años, ella hablaba del concepto de inclusión, ¿no? Porque a veces hablamos de cómo hacemos un feminismo más incluyente, ¿no?
y ella decía, yo como mujer negra no quiero estar incluida en una sociedad racista, ¿no? Yo como mujer no quiero estar incluida en una sociedad machista. Yo como mujer lesbiana no quiero estar incluida en una sociedad LGTBI-fóbica, ¿no? Entonces, cuando a veces pensamos el concepto de inclusión como nosotros tenemos lo nuestro, entonces, ¿cómo hacemos para que, en este caso, las migras, las racializadas, las precarias, etcétera, vengan a nuestro carro? Ahí ya hay un error de base, en el sentido de que igual la base misma se tiene que transformar y tiene que cambiar ciertas prácticas, ciertas dinámicas, ¿no? Carla hablaba ahorita, bueno, de las mesas, de mesas, ¿no? Que se arman alrededor del 8M, que muchas veces son también desde la academia, desde un conocimiento muy blanco, europeizado, eurocentrado, ¿no? Desde unas experiencias de citar según qué autoras, ¿no? Y es como cuando se habla de esto, no estamos, y en el caso de mujeres migras, no se está hablando de oye, estamos esperando números a ver si nos llaman, porque ya hay unos espacios de organización política que las mujeres migradas, no blancas, están teniendo. Pero a lo mejor el feminismo está por otro lado, ¿sabes? Entonces, ¿cómo generamos un espacio de diálogo en el cual, que se ha intentado, pero es que con esta cuestión de a veces de incluir, es como, bueno, pues hacemos un manifiesto del 8M, entonces yo cojo esta frase que diga que las mujeres migras no blancas y la ley de extranjería. Pues ya está, pero el manifiesto sigue siendo redactado o construido de una forma determinada que ya en sus mismas prácticas y dinámicas deja fuera otras realidades. Entonces, no sé si me estoy explicando, sí, totalmente. Y no es una cuestión de ñi, ¿sabes? Así como ustedes decían hace un rato, ¿no? Parece que nos estamos sentando aquí a quejarnos y tal, que podría ser, sino precisamente desde una posición rotundamente política. Es decir, porque se nos dice que venimos a dividir el movimiento, de hecho, ¿no? Y es como, no, o sea, nadie está viniendo a dividir ningún movimiento. El movimiento ya está dividido si hace unas divisiones y si no tiene en cuenta y no se pone esas gafas de esas otras formas de violencia que se ejercen sobre nosotros. Y otra cosa que yo siempre digo, que yo siempre digo y que seguramente es conocimiento colectivo de mis amigas, porque cuando uno dice algo es porque no es que se lo haya ocurrido a uno, sino que seguramente en las tertulias de amigas ha salido esto. Este hecho de que a veces no nos sentimos legitimadas para hablar de según qué temas. Y yo creo, o este conocimiento de mis amigas cree, que todo el mundo puede hablar de todo siempre y cuando sea desde su lugar de enunciación. Es decir, ¿las personas blancas pueden hablar de racismo? Claro que sí, desde su lugar y desde su experiencia de haber sido socializadas como personas, mujeres blancas en una sociedad occidental, que no es una experiencia que yo tengo. Yo puedo hablar de mi experiencia migrante, puedo hablar de racismo desde mi experiencia migrante, pero no puedo hablar de racismo desde la perspectiva de una persona que ha nacido en esta sociedad, no ha migrado, pero que está racializada y ha estado escolarizada, por ejemplo, aquí, pues yo no. Entonces es como, todo el mundo puede hablar de todo siempre y cuando sea de su lugar de enunciación, ¿no? Así como los hombres pueden hablar de feminismo desde su experiencia de ser criados y socializados, ¿no? Como hombres. Entonces, en este sentido, se trata de... Estoy como una moto porque he estado todo el día callada. Nos encanta. No, venga. Bueno, es como eso, como no invalidar, por una parte, tener en cuenta las experiencias y las metodologías y las formas situadas de conocimiento y validarlas y como pararnos a ver que no es como que queramos que nos incluyan, sino que hay unas formas y unas dinámicas y un reconocimiento a las formas de organización política que no se están viendo de base. Por otra parte, que todo el mundo puede hablar de todo, siempre y cuando sea desde su lugar de enunciación. Y tercero, bueno, pues no sé, que sigamos hablando. De hecho, aquí, o sea, literalmente cómo nos hace falta, por ejemplo, que estés tú aquí conectada para enseñarnos estas cosas, porque es importante que nosotras también nos deconstruyamos, porque hemos sido educadas en el mismo sistema racista que nos ha educado a todas de forma pues súper racista y además elitista y clasista. Por lo tanto, también nosotras nos tenemos que deconstruir en ese aspecto. Había aquí un comentario que decía, 1+44, qué duro es ser antirracista en un mundo que ya es racista de por sí desde las raíces. Aún así, nunca hay que perder la esperanza. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Y yo te quería hacer una pregunta, Jess, porque
Mira, en mi experiencia personal yo fui a un colegio concertado, por lo tanto, bueno, lo que es la sede del elitismo, y las únicas personas racializadas que había además eran una familia que había llegado con una beca. Por lo tanto, yo nací y estuve, ¿no?, en un mundo como muy elitista en el que yo no conocía nada más de lo que estaba a mi alrededor, hasta que llegué a la universidad pública, que no me quiero ir nunca más de lo público, y allí pues descubrí lo que es realmente la diversidad y la transversalidad. Y allí conocí pues a una chica que ya conocéis y tú también, Jess, que se llama Ikram, que es, bueno, es como mi hermana, y ella me enseñó muchísimo pues todo lo que es el antirracismo, las personas racializadas, qué es, las familias, etcétera. Yo nunca había tenido ese contacto hasta que no tuve 18 años. Y ella me explicaba, es una conversación verídica que hemos tenido esta mañana, que a veces ella siente como mucha responsabilidad y mucha presión de que si ella no va a ciertos espacios, no hay nadie que represente esa voz de lo que es una persona racializada, porque considera que los movimientos feministas o políticos, los partidos políticos, incluso de izquierdas, no son suficientemente atractivos para las personas migradas, porque no tienen ese discurso de clase que es transversal. Por mucho que no sepamos mucho la teoría, a veces pues yo tengo la sensación que no lo aplicamos demasiado a la práctica. Y ella decía que a veces no sentía como exageradamente mucha responsabilidad de ir a sitios, porque entonces si ella no iba, porque ya está politizada y está en el activismo y ha hecho ese trabajo, no iba nadie, y que entonces se sentía como muy presionada a nivel de salud mental a veces, porque dices que si no voy yo, todas vamos a ser como normativas, blancas, que no hemos conocido ninguna otra realidad. No sé si a ti te ha pasado, y además tú eres la primera diputada precisamente afrolatina que está en el Parlamento de Cataluña, si a ti también te pasa eso de decir, es que si no estoy yo no tengo más compañeras, y porque realmente hacéis un papel esencial de visibilización. Sí, en este caso, por ejemplo, este comentario de esta conversación que has tenido con Ikram me da pie para poner un ejemplo de cómo una violencia que en general, bueno, una violencia, un tema de salud mental que normalmente nos pasa, no solo a las mujeres, pero en gran mayoría a las mujeres, que es esto del síndrome de la impostora, ¿no? Esto de creer que a cualquier cambio de proyecto, a cualquier ascenso en el trabajo, a cualquier nueva aventura, nos sentamos que porque nosotras, que si tenemos las capacidades, nos cuestionemos 1.800.000 veces de si lo vamos a hacer bien, esto que es el síndrome de la impostora. Cuando tú estás hablando de un grupo que está infrarrepresentado en la sociedad en general, pues resulta, o sea, cruza eso, o sea, la subrepresentación con el síndrome de la impostora, añadido con algo que se llama el estrés racial. Entonces, el estrés racial tiene que ver con precisamente, vamos a ver, si tú encima eres la única, la primera que si tú no vas, no va nadie, pues tienes que hacerlo el triple de bien. O sea, que eso que ya nos pasa a las mujeres en general, añadido con el estrés racial, es como, venga, o sea, bueno, a mí estas cosas me las ha enseñado mi terapeuta. Entonces es como, mira, una cosa muy, muy concreta de cómo se interseccionan estas violencias y cómo afectan a nuestra salud mental. Entonces, clarísimamente que eso me ha afectado, ¿no? Y de hecho, durante mi primer año como diputada tuve una temporada chunga al principio, que pasaba, bueno, por otros lugares, por, bueno, entrar en política institucional, por, bueno, 8.000 dudas y cuestiones que venían a la cabeza. Somos, compañeras mujeres racializadas, somos 4 en total en el Parlamento. O sea, y somos el 20% de la población en general y somos el 4% del Parlamento, o sea, que es como, queda muchísimo por hacer. Entonces, de momento, bueno, el vaso medio lleno, el vaso medio vacío. De momento es como, bueno, estamos abriendo caminos para que otras niñas que nos puedan ver y que se puedan ver reflejadas en nosotras como referentes. Estamos haciendo una comisión de estudio del racismo institucional y estructural, porque, y aquí es un arma de doble filo, porque bueno, no con la excusa, sino como ha entrado la extrema derecha, también es el momento de tener según qué conversaciones. Entonces es como, esto de que vienen, de que ya están aquí, hablemos de eso, que la fragilidad blanca no ha dejado que se hable durante muchos años. O sea, el hecho de que digamos, el patriarcado es un sistema en el cual todos hemos sido socializados y hemos crecido y tal, y entonces nos deconstruimos. Todo el mundo es así. Cuando yo antes que hacía formaciones al respecto, cuando decimos exactamente la misma frase sobre el racismo, hay muchísima reticencia, porque el racismo sigue siendo entendido como
una cuestión moral. O sea, como que hay gente que es moralmente racista en función de si es buena o mala persona. Esto no se trata de si somos buenas o malas personas. O sea, el racismo es una estructura en la cual vivimos todas y por tanto, nos la tenemos que trabajar igual. Pero sin embargo, hay eso aquí. Y aunque, bueno, no viene al caso, pero sí viene al caso. Lo que ha pasado en los recientes días con Ucrania también ha sido muy heavy. O sea, como en términos de afirmaciones que seguramente muchas hemos visto, ¿no? No estamos hablando de cualquier tipo de niños, estamos hablando de niños con ojos blancos o con ojos azules, como en plan, estamos jerarquizando las personas. Entonces, los niños que mueren en el Mediterráneo y que están muriendo en el Mediterráneo mientras nosotras estamos hablando aquí, pues eso ya sí, eso que se busque en otra vida, ¿no? Entonces, no se trata de banalizar lo que está pasando en Ucrania, ni mucho menos, pero se trata también de, oye, vamos a mirar aquí las políticas de fronteras que hemos tenido, ¿no? Desde un punto de vista de corresponsabilidad y de cómo la colonialidad sigue imperando en las políticas europeas y, joder, ayudemos a la gente de Ucrania también asumiendo que lo que pasa ahí es parte del mierdero y responsabilidad de Occidente, o sea, no es porque seamos mejores personas, pero también veamos lo que se está haciendo con otras nacionalidades, con los más de 60 conflictos que hay en el mundo y cómo no se tiene la misma actitud. Entonces, si el feminismo, eso que aparentemente es una cuestión como muy política y muy tal, si el feminismo no tiene esas conversaciones y las toma como suyas también, entonces nos queda todavía una brecha importante para poder realmente llamarnos interseccionales. Es que nos deja sin palabras. Es que es maravillosa. Nada más que. Es que nos falta el boli para ir apuntando porque son lecciones, sinceramente. Otra de las grandes voces, además, que hay dentro de la política, que además es una hijabi muy combatente y que creo que es esencial que también la escuchemos, se llama Fátima Hamed, que es diputada en Ceuta y Melilla, que también hizo una muy buena respuesta a un diputado de Vox, también hablando de un tema muy parecido al que está hablando Jess. Lo vamos a poner y vamos a comentar porque necesitamos oír este tipo de voces también aquí hoy. El documento más importante de Ceuta, que si bien no tiene demasiada validez, se aprueba con los enemigos de Ceuta, con socialistas, con promarroquíes y con quien defiende públicamente a la yihad, que es la señora Hamed. Y no quiero dejar pasar por alto la ocasión para referirme al portavoz de la ultraderecha, el del discurso del insulto y de las nulas aportaciones, y quiero decirle hoy que está usted perdiendo cualidades, está usted perdiendo muchas cualidades. Ni me ofende al hablar de yihad, que es su pretensión, ni me inmuta lo más mínimo que usted me llame a mí mora o lo deje caer o lo insinúe porque no tiene el valor suficiente para hacerlo. Al final es lo que usted pretende decir cada vez que dice pro-marroquí y hoy se lo tengo que decir. Usted cuando dice pro-marroquí y me mira, usted está diciendo mora. Pues mire, ni me inmuta ni me afecta. Es más, muy mora, sí, y muy española también, y con mucho orgullo, con mucho más orgullo del que usted jamás podrá sentir, porque no tengo ningún complejo. Quiero terminar diciéndole a la señora Chandiramani que ni a usted, cuando la llamen India integrada, ni a mí, cuando me llamen mora, nos van a ofender lo más mínimo, porque no solamente no tenemos que integrarnos en nada, es que formamos parte de esta ciudad y esta ciudad, sin todas las piezas que componen el puzzle, no tendría ningún sentido. Muchas gracias. ¿Qué opinas, Jess? Bueno, es maravillosa y de hecho, bueno, es que Fátima, soy muy seguidora suya y soy muy fan de su manera de ideas tan complejas que a veces esas cosas nos pasan, ¿no? De discursos súper academicistas, como los pone en frases tan cortas, tan simples, tan fáciles de entender y de tanto sentido común. Y precisamente esto que dice Fátima, y refiriéndome a algo que hablaba antes de bueno, conversaciones que igual tenemos pendientes, tiene que ver con la religión, ¿no? Con cómo, por ejemplo, desde el Estado español, también con el pasado franquista, ¿no? Y cómo, de alguna forma, la Iglesia, que fue gran cómplice de todo lo que hizo en Franco, hay un gran rechazo hacia el hecho religioso. Y yo creo que una de las condiciones de las conversaciones pendientes es cómo podemos sentarnos y decir, vale, ok, ¿cómo
entendemos que el hecho religioso es parte de la identidad de alguna de nuestras hermanas, sin que nosotros lo seamos, ¿no? Pero como de alguna forma, Fátima, por ejemplo, que al final tiene un montón de ataques por llevar el hijab, que por ser simplemente quien es, por profesar la religión que profesa, como yo, como feminista, entomo que esa conversación, que no va más de otra cosa que es islamofobia y que es respetar una opción de una hermana de vivir su derecho al culto, ¿no? Y al hecho religioso, como una hermana puede tener otra decisión de acostarse con quien le plazca, o de tener una expresión de género determinada, o de, bueno, todas las preferencias y todo ese feminismo que es tan amplio como el movimiento feminista. Los movimientos feministas tenemos estas conversaciones, ¿no? De alguna forma incorporar y abrazar esta diversidad es entender que aunque tengamos un gran rechazo y digamos saquen los rosarios de nuestros ovarios, tengamos ovarios o no, y que eso es un rechazo hacia el control de nuestros cuerpos, respetemos que hay otras hermanas que toman esa decisión. Y esto es como una conversación larga y no quiero aquí abrir una bomba, pero es precisamente como, bueno, cuestiones que nos cuestan, que nos remueven, pero no podemos homogeneizar también como las experiencias religiosas cuando además la islamofobia es una forma como tan concreta, ¿no? Yo tenía a Noemí Fernández, una compañera gitana con la que hacía formaciones antes. Ella y contaba, ¿no?, cómo mujeres gitanas en Europa y en algunos países de Europa a través de la violencia estética son esterilizadas sin explicarles ni consultarles mucho. Entonces ella decía, cuando hablamos de los derechos sexuales y reproductivos, por supuesto que estamos hablando del derecho a abortar, ¿no? Pero también estamos hablando del derecho a tener cuantos hijos, hijas nos plazca, ¿no? Y eso también es agenda feminista, ¿no? Y cómo esto que está pasando también en algunos lugares de Europa se toma desde la agenda. Entonces, o sea, el tema da como para mucho y no sé por qué estoy hablando tanto hoy de manera tan elocuente, pero sí que yo creo que estos días que precisamente no se trata solamente de decir, oye, qué chévere es ser feminista y vamos a las calles, sino es como vamos a las calles, celebremos lo que se ha conseguido, ¿no? Reivindiquemos, pero también preguntémonos cuáles son las tareas que tenemos pendientes, cuáles son las hermanas que estamos dejando atrás, cuáles son las conversaciones que definitivamente no tenemos porque nos dan pereza, porque qué pereza hablar de religión y nosotros tanto que nos ha costado aquí cuando la religión y toda forma de opresión, o sea, cuando todas las religiones oprimen, ¿no? Y nos quedamos así tan anchas. Es como, bueno, ¿no? Igual tenemos que tener algunas conversaciones si realmente queremos ser seccionales, si no, sigamos cada una por su camino y no pasa nada. Pero entiendo que la conversa de hoy también era bueno, ustedes hablaban de la autocrítica, de hecho Nessa lo hablaba también en algún momento y que de hecho Nessa no ha hablado nada contigo, pero... Bueno, ya tendremos oportunidad, espero. Así que bueno, ya está, me callo un poco. Ay, es un placer oírte, de verdad. Y el chat, no sé si lo estás viendo, pero es que está lleno de comentarios de lo guay que es escucharte, porque es que es verdad que lo que dice Silvia en el chat, que nos dejas embobadas a todas con tus discursos, porque es que son, de verdad, es lo que necesitamos. Y lo hablabas al principio, ya no es de asumir que hacen falta más voces en el movimiento feminista, que hacen falta, sino es de construir quizá el movimiento feminista tal y como estaba construido y volverlo a construir de cero, ¿no? Introduciendo todo lo que no estaba visibilizado y todas las voces que no estaban visibles. Bueno, a mí me parece súper importante que tengamos esta necesidad y que lo hagamos. Y el concepto de estrés racial que has expresado es que me parece maravilloso. Es que hemos tomado apuntes. De verdad. Me parece maravilloso, no lo había escuchado jamás. Yo tampoco. Y es que es real, es que si ya te atraviesa el síndrome de la impostora, ya te atraviesa el patriarcado, que encima te atraviese esto, es muy bestia. Es muy bestia. Sí. Y otra cosa última que siempre digo, pero que últimamente la digo más, pensemos también que cuando hablamos de mujeres migras, racializadas, etcétera, hay una jerarquización también.
sea, yo como mujer latinoamericana de Villayala, que viene de una excolonia, con lo cual yo tengo una de las lenguas oficiales del Estado español, bueno, fui criada cristiana, se me entiende culturalmente mucho más cercana que a una hermana pakistaní o que una hermana marroquí o que a una hermana de China. Entonces, también pensemos cuando hablamos de con qué poblaciones, reivindicaciones o con qué agendas feministas a nivel de Barcelona, Cataluña y el resto de España estamos dialogando, pensemos también en que no solamente, porque es que a veces es como, ya tenemos suficiente diversidad porque hay una mujer de Argentina, y es como, ok, todo bien, pero es lo más parecido a tu blanquito que hay, o sea, que lo digo yo. Total. Bien, ¿no? Pero... Y otra cosa, que bueno, es que se lo juro que ya no digo más. Queremos pero que digas más. No, pero es que fue algo como muy diciente, ¿no? Cuando salió la sentencia de la manada, en ese momento, como a los 5 o 6 días, o máximo una semana después, salieron un montón de vejaciones de derechos, de violaciones, de abusos laborales que estaban pasando con hermanas que recogían la fresa en Huelva. ¿Ustedes se acuerdan la tromba que salió por la manada? Sí. Pues cuando estábamos hablando del denuncio de las mujeres que recogían la fresa en Huelva, no sé, éramos 60 en la calle, ¿sabes? Y era como, ¿dónde están? O sea, realmente si nos tocan a una, nos tocan a todas, o depende un poco del color de piel que tengas, de cuán pobre eres, de cuán precaria eres, o de, ¿sabes? Y eso, o sea, eso es algo que el movimiento feminista, yo creo que a nivel español, tiene muy clavado. Es que nos acordamos todavía de eso, ¿sabes? Como también nosotras salimos, y no se trata de cuando hablamos de no dividir, es como, vale, pues yo por la mañana no salgo. Claro que salimos, por supuestísimo, pero es que salgamos todas, y ¿dónde están todas las blancas cuando nos pasan cosas a nosotras, ¿no? Entonces, yo creo que allí hay cosas que se han ido avanzando, hay otras cosas que no. Ahora, y aquí empieza la publicidad, que desde La Futura en diferentes espacios lo hemos hecho, hay un proceso de iniciativa legislativa popular para la regularización de personas en situaciones irregular, y no se trata solo de un tema de papeles, sino que Jason García, un compañero que está también en el proceso, nos decía hace días de que se entienda que políticamente no se pueden tomar decisiones sin nosotras más. Entonces, esta es una oportunidad. Casarse o hacerse pareja de hecho con alguien también es una forma de ser aliada, ¿no? Que a veces me preguntan, yo en plan, mire, da papeles. Así que, bueno, ahora mismo, antes de casarte, puedes recoger firmas o puedes firmar la ILP, para de alguna forma también como ir contribuyendo en esas causas que tienen que ver con el feminismo, pero que es como mujeres que están en una situación un poco más precaria. Insisto que no es una posición de victimismo, sino es una posición de dignidad y de reivindicación política. Jope, me he sentido muy identificada. Tú lo has llamado el síndrome de la impostora, ¿no? Que a veces tenemos. Yo a mí me gusta a veces llamarlo, y ya no comparo, pero sí que he tenido sentimientos o a veces percepciones similares, ¿no? En sentirme una cuota, ¿no? Como sentirme como que estoy aquí, ¿no? Y por eso es tan importante creo que es tan importante la interseccionalidad, ¿no? De poder conseguir compartir en lugar de entrar en un sistema que ya tiene sus propios sesgos. Claro, es eso, ¿no? Que a veces como consideramos que hay pocas personas, porque realmente no es que haya pocas personas, sino que tal vez desde los movimientos, las asociaciones y la política no hemos sabido llegar a toda esa diversidad, pero no es que haya pocas, porque a veces lo repetimos como con toda la bondad, ¿no? Es que hay pocas personas mujeres trans, es que hay pocas personas racializadas. No hay pocas, es que están invisibilizadas, y tal vez nosotras tenemos nosotras me refiero pues a mí misma, tenemos parte de culpa porque no estamos haciéndolo suficientemente bien desde el feminismo para atraer a lo que viene a ser un discurso para una mujer racializada, una mujer que simplemente no se siente identificada con lo que es ser una mujer cis blanca, ¿no? O sea, creo que eso de es que hay pocas, no es que haya pocas, es que las tenemos silenciadas, invisibilizadas, y creo que aquí también tenemos que hacer autocrítica desde el movimiento feminista, no sé cómo lo veis. Totalmente. Y dejar atrás el postureo. Es que yo creo que
el mismo movimiento feminista a veces nos da como Sí. argumentos, ¿no? Eso que se dice a veces de, es que no hay más mujeres en cargos directivos porque, bueno, pues tan buenas no serán, o sea, Claro. ¿dónde están? ¿No? Es como bebé, o sea, cúrratelo un poquito, que no tiene sentido que las mujeres seamos las más escolarizadas, ¿no? Con más incluso estudios superiores que los hombres y luego cuando hablamos de cargos directivos no Claro. estemos. Pues lo mismo, ¿sabes? Entonces, cuando hablamos de las mujeres racializadas, no, es que no hay tan buenas o no están en las temáticas concretas, pues cúrratelo un poquito, búscalo y mira los efectos. De alguna forma, las políticas redistributivas me sale, ¿no? Pero en este caso, ¿no? De reparar esas cuestiones de desigualdad estructural que hacen que tú no las veas, ¿no? O que hacen que esas mujeres que están allí con ese montón de conocimientos, pues no tengan mucha más visibilidad. Sí, aparte Así es el que tema eso. que ella decía, ¿no? Que tú decías, Nessa, es que a veces nos sentimos por cuota. O sea, yo Mm. tampoco me puedo equiparar a lo que vosotras estáis explicando, pero yo a veces sí que me he visto, ¿no? En lugares más boomers, de decir, vamos a poner a esta chica que es joven, es chica y encima no es de Barcelona, por lo tanto ya no cumplimos con que seamos barcelocentristas, ¿no? Y creo que es a eso, ¿no? Que creo que actualmente las cuotas, y ese es un debate que podemos tener, ¿no? Esa discriminación positiva yo creo que son necesarias actualmente en la sociedad que vivimos, precisamente porque algún día ojalá las cuotas dejarán de ser una imposición y serán algo que tendremos como muy normalizado, pero primero se tuvieron que poner cuotas para que las mujeres saliéramos en listas electorales, mujeres cis me refiero. Entonces pues ahora tendríamos que empezar a poner cuotas al menos es mi opinión y podemos debatirlo, ¿no? Un poco de discriminación positiva, porque algún día vamos a ver esto tan normal que ya tendremos que eliminar las cuotas, que yo creo que nadie quiere las cuotas, porque es como que cuando dejemos de tener cuotas es que estaremos en una sociedad feminista. No sé cómo lo veis. Tienes razón, o sea, a ver, es que es un tema complicado. Sí, es un tema complicado, porque es verdad que estamos hablando del tokenismo, ¿no? Al final, del tema de las cuotas, como estabais comentando, y es verdad, como dices tú, que sienta unas bases, pero yo creo que hay que ponerle temporalidad a esas bases, ¿no? O sea, es decir, bueno, hay que acabar con las cuotas. Un momento, que nos sí. preguntan qué es eso de las cuotas. ¿Qué es lo de las cuotas? Pues esto, ¿no? Por ejemplo, las listas electorales, es decir, pues que haya 50% mujeres, 50% hombres. Es reservar unas plazas. Ahí está. Por ejemplo, pasa en los cuerpos y fuerzas de seguridad, sí, que hay unas plazas específicas que son para mujeres. Sí. Y eso tiene, perdona que te he cortado, tranquila. Pero esto tiene precisamente una queja muy profunda, ¿no? Por parte de algunos hombres, decir, claro, ponéis cuotas porque es más fácil. No, o sea, necesitamos esas cuotas porque si no ponemos cuotas no habría mujeres policías, porque es un cuerpo muy masculinizado. Entonces, el poner cuotas, que aparte las cuotas por ley son temporales, no hay cuota permanente, sino que es temporal, que es como lo estaba diciendo Tamar, que ahora perdona que te he cortado, pero es la necesidad precisamente de poner cuotas para que haya una diversidad, en este caso hombre-mujer, que tal vez deberíamos avanzar más a hacer unas cuotas como más transversales, ¿no? Ahora seguramente tú hablas sobre este tema, pero es eso, ¿no? Las cuotas son una reserva de plazas temporales que se ponen legislativamente hablando para que algún día pues haya paridad en algunos cargos, perdona. Nada, iba a decir esto, que las cuotas tiene que llegar un momento en el que las cuotas dejen de existir, ¿no? En el que realmente esa temporalidad sea real, que no haga falta que para unas oposiciones a Mossos d'Esquadra te digan que hay 60 plazas reservadas para mujeres, sino que veamos normal que haya una mujer que quiera ser Mossos d'Esquadra, que veamos normal que haya una mujer que quiera hacer política y que pueda llegar a presidir el gobierno de España, por ejemplo. Me lo sabía. Vamos. Pero la idea es esta, ¿no? Que bien comentabas, que sí, que algún día tienen que acabar, pero que ahora mismo, por desgracia, para mí sí que es por desgracia, son necesarias. Sí, no, totalmente, o sea, bueno, yo es que me quedo embobada escuchando lo mucho que sabéis del tema. Yo aquí ya sí tengo un poquito de síndrome de la impostora, hablando de esta, que no, sabéis así, eso es innegable, ¿no? Pero sí, el tema de las cuotas, pues sí, todo lo que habéis dicho, evidentemente que yo creo que también que en este momento son necesarias, porque vemos que hay espacios donde han estado históricamente ocupados por hombres, y ya miro a Jess, no solo hombres, sino hombres blancos, heterosexuales, todo,
y evidentemente occidentales, ¿no? Por lo tanto, creo que deberíamos hacer un pequeño esfuerzo institucional al menos, una llamada a nuestras instituciones. Evidentemente que las cuotas no es lo que deseo. No, yo no no deseo eso. Yo creo que todos, todas y todos tenemos méritos suficientes para ocupar cualquier cargo. También, que nos ha hablado de los consejos de administración de las grandes empresas, evidentemente, y desde una perspectiva, evidentemente, y con roles feministas. Evidentemente. Mira, aquí ponen, Monbarba, no veo que sean malas las cuotas, una desgracia, son una cuestión de justicia para hacer frente a la cuota del 100% masculino que socialmente ha funcionado durante tanto tiempo. Yo estoy de acuerdo, sinceramente. Y Jess, yo te quería hacer una pregunta ya para terminar este bloque, que es ¿qué podemos hacer desde el feminismo, desde las instituciones para ser interseccionales de verdad? No a nivel teórico, sino a nivel práctico. Vale. Bueno, una cosa sobre el tema de las cuotas, que de hecho tenía ganas de escuchar lo que decía Nessa al respecto, porque el tema de la conversación de las cuotas es como una conversación, an ongoing conversation, algo que está todavía como debatiéndose, ¿no?, entre parte de las comunidades. Pero, por ejemplo, yo, aunque hay que hacer una apelación institucional a las cuestiones, a la garantía, ¿no?, de derechos, en este momento no hay un censo, ¿no?, de personas racializadas, de diversidad étnico-racial, vamos a ponerlo en estos términos, en el Estado español, que nos permita saber realmente cuántas personas somos, cuáles son nuestras necesidades, y a partir de allí crear una agenda de reivindicación de derechos que puede o no pasar por las cuotas, y que repito que es una cuestión que no se ha resuelto todavía. Pero ¿qué pasa? Y diríamos, bueno, esto es súper sencillo. Pues claro, tenemos por ejemplo a población gitana, que todas las veces que se le ha censado, ¿no?, si vamos atrás en la historia de España en concreto, ha sido para exterminarla. O sea, ha sido para hacer grandes redadas de, mira, ¿dónde están los gitanos? ¿Dónde viven los gitanos? ¿A qué se dedican los gitanos? Y chimpún, vamos a quemarle las casas, ¿no? Entonces, crea ciertas resistencias, ¿no?, el tema de realizar esos censos que, entre otras cosas, nos permiten hacer reivindicaciones más grandes, ¿no? Como en el feminismo pasa, EICA, somos el 50% de la población, pues necesitamos el 50% de los espacios, punto, pelota. Digamos que nosotros no podemos, de alguna forma, la población con diversidad étnico-racial, es decir, no blanca, no podemos hacer según qué, bueno, claro que podemos, pero no tenemos esa veracidad de los datos, que al final es una herramienta súper occidental y tal, para reivindicar eso. Y entonces, por eso, y aquí ligando con esta última pregunta de qué podemos hacer, hay cuestiones que las calles y que los movimientos y que las entidades y que el barrio va muchísimo más por delante que la institución. Entonces, mientras nos llega un censo, mientras nos llegan herramientas que de alguna forma dimensionen a nivel institucional lo que hay que hacer, que hay que seguir reivindicando esto, es importante que nos pongamos las benditas gafas de la interseccionalidad, pero de verdad. O sea, cuando vamos a una mesa, cuando vamos a un espacio, cuando vamos, sea una charla, sea una invitación, una entrevista, lo que sea, no podemos normalizar que solamente haya gente blanca o solo mujeres blancas o solo, ¿sabes? Pero esto es algo que tenemos que ponernos las gafas y verlo. O sea, esto es así. Y que en la medida en que vayamos, eso de alguna forma se vaya ganando esa batalla cultural y todas lo vayamos viendo, ¿no? O no puede haber una mujer, no pueden ser todas cis heteros, por favor. O sea, ya está. Hasta allá. Pero esto lo tenemos que ver. Y si solo somos las migras las que nos vemos, la que lo vemos, vamos a ser las niñitas del paseo, ¿no? Entonces, primero, como incorporar eso e ir dando la batalla poco a poco, mientras la institución, que repito, hay que seguir apelando a la institución porque tiene que garantizar ciertas cuestiones, pero yo le tengo poca fe al ritmo caribeño de las instituciones. Yo soy del Caribe y créeme que yo no tengo el ritmo de las instituciones, o sea, voy mucho más rápido, creo que eso es un dicho que es súper racista y que no tiene nada que ver con el Caribe como nos movemos. Pero bueno, dicho esto, yo creo que tiene que ver con este ejercicio de autocrítica que ustedes hablaban antes de que yo entrara, incluso que tiene que ver con cómo de alguna forma no estamos llegando a las voces, a las reivindicaciones, a los espacios, plantarnos
estrategias y maneras de alguna forma ver qué se ha hecho para que ciertas mujeres o ciertas realidades no se vean reflejadas o no se vean de alguna forma cómodas con parte del movimiento feminista. Lo de dar papeles no era broma, o sea, eso es una forma práctica, más práctica que eso, darle papeles a alguien. Formarse, leer, escuchar, o sea, estamos en la era del YouTube, Instagram y al acceso a miles de fuentes de información, pero sobre todo eso también, mira con quién te relacionas, mira los círculos donde estás, sale un poco de tu burbuja de blanquitud y mira un poco las experiencias de mujeres que están a tu alrededor, ¿no? Yo creo que al final se trata un poco de eso y de tomarlas, no como, ay, qué diferentes somos o no, o qué diferentes reivindicaciones, sino de alguna forma sentirlas como propias y como que los movimientos feministas pueden de alguna forma incorporar esas reivindicaciones que las moras, que las sudacas, que las negras, ¿no? han hecho, ¿no? Y que no son sus cositas, sino que hacen parte del movimiento como tal, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, ahora de la inclusión laboral y no hablamos de eso, de la precariedad del sector de las trabajadoras del hogar, que en su mayoría son mujeres racializadas, o la realidad de las mujeres trans y mujeres transracializadas, que es como vuelta de tuerca a la mil potencia, ¿no? O solo nos quedamos con la brecha salarial, ¿no? Es como, oye, cuando hablamos de cuando hablamos de la brecha salarial y que mujeres acceden a cargos directivos, hablemos también de las que están en la base y en lo más precario. Y eso es una mirada, un discurso y una práctica que solamente pasa por diversificar y de alguna forma dar un paso atrás, escuchar a veces, ¿sabes? Y aprender y realizar como planes de... A ver, planes de acción son una cuestión como muy tecnicista, ¿no? Pero a veces con pequeñas cosas podemos ir avanzando y se trata simplemente de bajarnos de nuestro privilegio blanco y escuchar y poner en práctica sobre todo un poquito. Así que no sé si me he dispersado mucho, pero... No, totalmente. Con ese consejo, ¿no? Que yo creo que más que consejo debería ser un must de empezar a formarnos, escuchar y sobre todo activistas y feministas que no sean lo que normativamente, desgraciadamente, se establece como sociedad, sino pues a mujeres migradas, a colectivos racializados, a mujeres pues migradas y trans. O sea, creo que debemos de empezar a escuchar sus voces y dejar de perpetuarlas nosotras como si fuéramos las suyas. Y pasando de esto, vamos al segundo tema, que es precisamente que ante estas cifras, ¿no? Llevamos toda la tertulia hablando de estas violencias machistas que nos están ahogando a distintos niveles a todas las mujeres y a la diversidad de mujer que somos. Se expuso hace nada 2 meses que un estudio que decía que 1 de cada 4 jóvenes en nuestro país consideraba que la violencia de género, la violencia machista no existía y que era un invento de las progres, y ya pongo yo también de las feminazis, porque seguramente compran este marco ideológico. Y vamos a poner un vídeo ahora de nuestra compañera y colaboradora también habitual de La Futura, Lorena Domínguez, que lo explica muy bien y vamos a comentarlo. La violencia de género es un invento ideológico. Esto es lo que piensan 1 de cada 5 jóvenes hombres españoles de entre 15 y 29 años, lo que es especialmente grave porque los datos del Ministerio nos muestran que más del 45% de las chicas de entre 15 y 25 años han sufrido algún tipo de violencia de género en su vida y que además, si no reconocemos el problema, no podemos luchar contra las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres y la idealización del amor romántico que nos llevan a la violencia de género. Lo donde sí hay un componente ideológico es en la percepción. Y es que más del 35% de los jóvenes que se consideran de derechas piensan que la violencia de género no existe. En cambio, más del 80% de jóvenes de izquierdas consideran que sí que existe y que es un problema social muy grave. Aquí, de nuevo, la derecha mediática e institucional están abonando el camino para la negación de la violencia de género. Pero hoy, mañana y cada día estaremos las feministas para recordarles que la violencia de género existe y que pensamos combatirla y acabar con la estructura patriarcal que la sustenta. Ay, por Dios. Es que aquí nos da para hablar de muchísimos temas, ¿no? Nos da para hablar de, pues ya lo hablábamos, ¿no? Del auge de la extrema derecha, pero nos da para hablar también de salud mental y de cómo
recibimos pues eso, ¿no? Un montón de comentarios de que la violencia no existe, de que somos unas exageradas, que todo es una paranoia nuestra y que realmente pues esto es mentira, ¿no? Porque lo que llevamos diciendo desde que empezamos, no solo estamos nosotras 4 aquí hablando sobre feminismo, sino que hay un montón de ejemplos de que esto es real, y el chat está lleno de ellos y no deja de haber experiencias personales en todo esto. Queríamos aprovechar para hablar de... O sea, ahora que Lorena había abierto el melón de la salud mental y de la existencia o no de la violencia, queríamos abrir nosotras también el melón del acoso, de lo que es el acoso por redes, que toda mujer feminista que se muestre abiertamente como feminista en las redes sufre, y me vais a permitir que abra el melón de la gordofobia también, y que os comparta un vídeo maravilloso de Croquetamente, que tiene una sección chulísima en sus redes sociales, que es gente gorda haciendo cosas, dígame. ¿Y qué le digo a usted, señora Toscano? Porque... Cambio, este es el último. Pero vamos a hablar precisamente de lo que viene a ser... o sea, es lo que comentábamos al principio, ¿no? Que todo movimiento feminista lleva una reacción, y en este caso en las redes sociales hemos visto cómo esa reacción antifeminista viene de muchas personas que hacen contenido en internet, que tienen un discurso tan antifeminista y tan de misoginia, que crean hordas de acoso y hordas de fascismo, incluso, y de misoginia hacia las personas que estamos, mujeres, que nos catalogamos abiertamente feministas y que hablamos sobre esto. Entonces iba muy atado pues al tema de lo que es la salud mental, y cómo ese acoso viene directamente, ¿no?, a la sexualización, a la cosificación, y sobre todo pues a lo que viene a ser el físico de las mujeres. Así que ahora sí vamos a poner el vídeo de Croquetamente y vamos a hablar sobre este tema, que creo que es muy interesante y tenemos experiencias personales para contar. Gorda haciendo cosas, dígame. La gordofobia no existe, es un término inventado. A ver, pero lo que te molesta es el término en sí, lo que es el término gordofobia. Está complicado, es que claro, falsa preocupación por la salud de las personas, mientras lo que realmente esconde es la convicción de ser moralmente superior por estar delgado. No podemos, cariño, es que es muy largo. Sí, claro que explica mejor lo que pasa, pero el término fobia no te parece del todo correcto porque indica un temor enfermizo. Bueno, te recuerdo que otra definición de la palabra fobia es odio o antipatía intensos por alguien o por algo. Yo creo que con las lindezas que te veo poner en redes sociales a la gente gorda se podría considerar, ¿eh? Ah, Mari, que quiere ejemplos de la gordofobia, dice. Que asumas constantemente los hábitos y la salud de las personas gordas. Que no podamos acceder a las mismas oportunidades laborales que una persona delgada, aunque estemos igualmente cualificadas. Tampoco la mayoría de tiendas, ¿eh? Que o no hacen tallas o nos tenemos que ir a otro establecimiento porque hay marcas que las tenemos vetadas. Que siempre seamos objeto de burlas y mofas. Que la protagonista de tu serie favorita nunca sea una tía gorda y exitosa. Y no te puedo dar más ejemplos porque has hecho la llamada a cobro revertido y tengo 1 minuto antes de que mis jefes me crujan. Venga, gracias por tu llamada. Que lo hace con toque de humor y es maravillosa. Si no la conocéis, pasaros por su perfil, porque tiene un montón de vídeos sobre gente gorda haciendo cosas, dígame, porque podría hacer una serie entera sobre este tema. Y aquí sí que es cuando queríamos ponernos un poquito intensas y hablar un poco de nuestras experiencias personales, ¿no?, del odio y del acoso en redes. Y ahora hablando y aprovechando, me vais a dejar, lo siento, la gorda tiene que expresarse. Antes he leído en el chat que una chica decía, no, ella no es gorda, tiene el corazón tan grande que necesita un cuerpo grande para almacenarlo. Soy gorda, cariño, pero es que no pasa nada por ser gorda. Yo me acepto, me gusto, me miro al espejo, yo sé que soy gorda y me encanta. El problema está cuando lo que expresaba Croquetamente, cuando por redes nos encontramos con comentarios de que mi cuerpo es menos sano que el cuerpo de una chica delgada, porque asumimos que una corporalidad equivale a unas ciertas enfermedades cardiovasculares. Aquí os quiero explicar una anécdota que por desgracia me pasó el año pasado. Yo empecé a sacarme el carnet de conducir y todas las personas que se sacan el carnet de conducir tienen que hacer un examen médico antes de poder pasar a lo que es el examen práctico. A mí me hicieron el examen médico en una clínica privada, porque esto no se hace en clínicas públicas. Llegué a hacerme el examen, el médico me miró de arriba abajo, me sentó y me dijo, ¿cuánto hace que no vas al endocrino?
Y lo miré con cara extrañada de, ¿por qué tengo que ir al endocrino? Me dice, bueno, porque estás gorda, ¿cuándo te ha dado de alta el endocrino? Digo, pero si no tengo ningún tipo de enfermedad, no tengo ningún tipo de problema hormonal, simplemente estoy gorda. Digo, bueno, eso lo dirás tú, ¿no? Eso es lo que me dijo el médico a mí. Y no me aprobó el examen médico. Me bloqueó el examen médico, me dijo que estaba gorda, que podía tener problemas cardiovasculares y que ahora mismo era un peligro al volante porque me podía dar un ataque al corazón en medio de una conducción y matar a gente inocente. La verdad es que mi cara fue un poema. Yo salí de allí, me encontré con otra doctora que encima era psicóloga y le dije, ¿esto que me ha pasado es normal? En algún momento en la DGT, en algún sitio, pone que las personas que pesamos X tenemos que pasar por un examen médico diferente, tenemos que traer algún papel en el que ponga que no tenemos ningún tipo de problema. Digo, es que estáis asumiendo que yo tengo problemas cardiovasculares por mi físico, que además no te pesan. A mí me pesaron. Y entonces empezaron a asumir que yo tenía unos problemas cardiovasculares que no tengo. Bueno, da igual, la cuestión es que yo empecé a quejarme, llamé a la DGT, todo el mundo me decía que lo que me había pasado no era normal. La verdad que los de la DGT fueron súper amables y me animaron inclusive a denunciar. Lo que pasa es que al final no había pruebas, era mi palabra contra la del doctor y no iba nada. Y nada, simplemente con pedirle a mi médico de cabecera un informe en el que pusiera mis enfermedades, que no ponía que tuviese ningún tipo de enfermedad, pues me dieron el examen médico. Pero esto es lo que nos encontramos las personas gordas por decir y mostrarnos libremente por ser gordas. Pero no solo esto, el acoso en redes es bastante bestia. No tengo muchísimos seguidores por Instagram, pero puedo deciros que un 20 o 30% de seguidores que tengo en Instagram son vendedores de Herbalife. Empiezan a seguir, parecen personas normales, voy haciendo bajar en sus fotos para ver si es que los conozco, si son de mi pueblo o quiénes son. Entonces me empiezo a encontrar con fotos de Herbalife, con fotos de batidos, con comentarios y dices, hostia tía, ¿en serio? O sea, ¿has visto una foto mía mostrándome mi cuerpo, mostrándome cómo soy y ya das por hecho que quiero entrar en una pseudociencia, en una secta y cambiar mi cuerpo porque lo consideras insano? O sea, estamos llegando a un punto en el que normalizamos que se nos juzgue por cómo somos, que se juzgue nuestro cuerpo, que se nos cosifique y que se nos atribuyan unas enfermedades o una manera de pensar simplemente por cómo vestimos, por cómo somos, por cómo vivimos, por cómo comemos o por cómo no dejamos de comer. Es bastante vergonzoso y os lo quería compartir también para invitaros a la reflexión de cómo estamos en una sociedad que capacita nuestra manera de ser y que capacita nuestra persona por cómo somos, por cómo es nuestro cuerpo. Wow, o sea, wow, ya se me ha erizado la piel y todo. Flipando, o sea, qué fuerte. O sea, me parece súper fuerte, ¿no? Y me encanta, ¿no? Ese interés de las personas en preocuparse por tu salud, ¿no? Nada más, o sea, no sé, que no sé si por la salud de Carla o de la mía o de las personas que están en el plató también se preocupan con esa intensidad, ¿no? Y la verdad que me parece muy, muy fuerte, ¿no? Y con esto y ya que has abierto el melón de Herbalife, vamos a abrir otro melón. Vamos a abrir el melón del real fooding. A ver, o sea, y yo creo que el Herbalife sí que ha pasado ya ha llegado en unos momentos, ¿no? Que bueno, para a lo mejor nuestra generación, ¿no? Pues lo ves ya como, pues bueno, como lo que es, ¿no? Ya lo has dicho tú, ¿no? Pero estos movimientos más rollo millennial, Gen Z, real fooding, come comida real, y va con un mensaje de la persona que no está comiendo comida real, o sea, la persona que no come lo que todo el mundo come, o la persona que ese día se salta su 10%, esa semana se salta su 10% de comida que la catalogan como comida basura o comida ya irreal, como que ya la desprestigian, ya son gente que se va del camino, ¿no? Son gente que hay que volverla a llevar a la senda de, o sea, como una fe ciega y un dogma, y al final es un culto al cuerpo completamente irreal, porque estamos hablando de, no, es que la comida real,
pues yo creo que debería haber una dieta, ¿no? Una dieta que a cada uno, a cada uno nos estuviéramos bien de salud. Pero ¿quién soy yo para cuestionar la salud de otras personas? Porque sí. Evidentemente, aparte, mira, aquí por ejemplo Luz preguntaba, ¿la gordofobia existe? Eso es un hecho innegable, pero ¿pensáis que puede existir al revés, atacar a una persona por estar muy delgada? Claro. Pues déjenme aquí hablar a mi persona. Yo, no sé si se notan los vídeos, yo soy una persona que además yo estoy extremadamente delgada y es lo que comentabas tú un poco, ¿no? Que la gente osa, porque es osar a hacerte juicios médicos y con total normalidad. Incluso personas de tu familia, ¿no? Te vienen con toda la voluntad, pero yo creo que lo que no nos han enseñado es educación desde pequeños, de decir, oye, come un poco porque es que vas a salir volando, o oye, se te ven las costillas, o oye, es que pareces un águila. O sea, estos comentarios sobre el físico que tienen una correlación muy directa a la salud mental es muy preocupante. Y por lo tanto, seguramente creo que es algo que hemos visto, ¿no? a todo el mundo y que alguna vez hemos sufrido comentarios del físico inapropiados que no tienen cabida, y por eso, y aquí terminamos ya, es importante lo que viene a ser el feminismo, porque creo que el feminismo literalmente salva vidas, porque nos acepta tal y como somos, porque nos ayuda a querernos y porque intenta precisamente crear una sociedad donde todas las personas, mujeres en este caso, seamos como seamos, pesemos lo que pesemos y comamos lo que comamos, tenemos cabida en esta sociedad. Así que vamos a dejar el último vídeo de Ángela Rodríguez, que es la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, que hizo un speech precioso explicando por qué el feminismo salva vidas. ¿Y qué le digo a usted, señora Toscano? Porque lo llevo pensando semanas, si le soy sincera. Porque hay como una versión fácil, que es decirle que no le voy a contestar, ¿no? Pues que luego hay una parte de mí que... O sea, yo quiero que recuerde esta cara, porque yo he sufrido violencia sexual. Entonces, tengo muchos momentos de mi vida que mi vida es una mierda. Y quiero que lo recuerde. Porque cada vez que usted dice que la violencia no existe, le está diciendo... No, lo dicen, y le voy a demostrar por qué lo dicen. Le está diciendo a mujeres como yo que lo que nos ha pasado es una ficción. Y este dolor no se va. Y la única manera para que se repare ese dolor es la ayuda del Estado. Y no los chiringuitos, no las no sé qué que dice usted. Es que haya un psicólogo especializado en la sanidad pública que nos ayude a recuperarnos. Es que haya trabajadoras sociales para saber cuáles son las prestaciones a las que tenemos derecho por ser víctimas. Es que pueda haber unas abogadas que, si queremos poner una denuncia, la podamos poner. Es que cuando te pase tengas el acompañamiento suficiente para entender lo que te está pasando. Y, por ejemplo, si es el caso, que te hagan recogida de muestras biológicas. Para eso sirve lo que hacemos. Y sí, salva vidas. Salva vidas. El feminismo a mujeres como a mí nos salva la vida, señoría. Y quiero que lo recuerde. Que lo recuerde. ¿Sabe por qué también? Porque, y lo hemos buscado, el día que Macarena Olona dijo en el hemiciclo que la violencia no tiene género, 8.541 mujeres llamaron al 016. 8.000, ¿eh? 8.000. No son dos. No es una anomalía. No es una excepción. No es un caso aislado. Es el patriarcado. Es que sufrimos violencia. Es que sufrimos violencia. Es que nadie quiere que sea así. Y usted ridiculiza esto porque piensa que somos unas tristes, unas pobrecitas. No es así. Si yo lo que estoy deseando es ser libre y feliz. Yo lo que quiero es que mi vida sea feliz. Las mujeres que hemos sufrido la violencia, lo que queremos es que nuestras vidas sean felices. Queremos olvidarnos de la existencia de la violencia. Lo que pasa es que no es tan sencillo, porque detrás de eso hay quien sigue teniendo intereses políticos en que la violencia siga existiendo. Porque ¿de qué habla la violencia? Del privilegio de los que la ejercen. Esa es la definición de la violencia. Y eso habla también de la calidad de nuestra democracia. Y, por tanto, es una tarea política luchar contra ello. Más o menos. Genial. Es maravillosa esta mujer. Bueno, pues ya llevamos aquí casi 2 horas. Vamos a ir cerrando, vamos a hacer una conclusión cada una, si os parece, para cerrar, para recoger un poco pues toda la diversidad del movimiento feminista. Jess, si quieres empezar, un minutito. Bueno, un minutito. Bueno, recogiendo un poco cosas que hemos dicho y también recogiendo lo que han comentado las compañeras y este último bloque sobre gordofobia y opinión de cuerpos y tal,
Simplemente que este 8M y que todo este mes de marzo y que todo el año en general sean una excusa, una buena excusa para celebrarnos, para bailarnos, para perrearnos en el buen sentido de la palabra y también para cuestionarnos de cuáles son las tareas que tenemos pendientes aún como movimiento feminista, de cuáles son esos feminismos en plural y esas experiencias de mujeres diversas que por su cuerpo, por su diversidad étnico-racial, por su lugar de nacimiento, por su religión, por su estado de regularidad o no administrativa, estamos dejando fuera y no estamos tomando como nuestras reivindicaciones también. Y simplemente un llamado a eso, a la autocrítica, al seguir luchando, a seguir cuestionándonos cuando hablamos si nos tocan a una, nos tocan a todos, eso qué carajo significa en prácticas concretas. Y un consejo que una amiga me dijo hace poco, ¿no?, sobre los comentarios de los cuerpos de la gente. Si vas a hacer algún comentario de algo que no se puede arreglar en 15 segundos sobre el cuerpo de alguien, no lo hagas. O sea, si no es como tipo, hey, tienes un moco, entonces así en 15 segundos lo arreglas. Si no es eso, si no se puede arreglar en 15 segundos, no lo hagas. Y eso es un tip, mira, que no falla. Así que nada, gracias a todas las personas que nos escucharon, que de alguna forma se están conectando con nosotras, y que el feminismo será antirracista, interseccional, o no será si nos ponemos la camiseta, no la del Sara, sino la camiseta de las prácticas concretas en el día a día. Y gracias a ustedes, mujeres maravillosas que están ahí en el set y que han estado detrás de cámaras planeando todo este FemPower. Gracias por esta conversación. Tamar. Bueno, mañana tenemos que salir todas, gordas, delgadas, putas, trans, racializadas o no. Hemos hablado de muchísimos temas. No somos las únicas referentes que podéis encontrar del movimiento feminista. Hay muchísimas activistas en redes sociales que por desgracia están sufriendo el odio por ser activistas y por defender el movimiento feminista. Buscarlas, darles amor, aprender, leer, gustaros, amaros, quereros y salir todas mañana para defender quiénes somos y para conseguir pues, que este mundo sea un poquito más violeta. Qué bonito. Nes. Jope, pues a mí como a Andrea Rodríguez el feminismo me ha salvado la vida. O sea, el feminismo a mí me ha enseñado que puedo identificarme como yo quiera. El feminismo me ha ayudado a saber decir que y a saber sentir y amar a quien quiera. Y también el feminismo me ha hecho sentir la opresión, ¿no? La opresión que todas hemos vivido durante tantos años. Evidentemente también el feminismo me ha enseñado a que sea quien sea, siempre hay camino y hay esperanza. Y dejadme tirármelo a mi lado, al lado del deporte y hablar, ¿no? Que evidentemente la primera muestra de sororidad que yo encontré fue en la ducha de un vestuario de mujeres el primer día que entré en un gimnasio después de mi transición, ¿no? Fueron ellas mismas que me vieron allí en la esquina de la ducha y dijeron, bueno, vente, o sea, vamos a hablar como personas normales, ¿no? Por lo tanto, y ya recogiendo todo, ¿no? Yo invito a todas las chiques, incluso también a los chicos, evidentemente, ¿no? Comed, levantad peso, abrazados a vuestras compañeras de gimnasio, por favor, os merecéis crecer, no pasa absolutamente nada, no nos vamos a hacer inferiores, somos muchas, somos fuertes, somos libres y somos diversas, y mañana lo demostraremos. Y como yo cierro con estos discursazos de estas tres mujeres que me acompañan hoy y que es un placer. El feminismo literalmente sí que salva vidas. Yo también soy uno de esos ejemplos de una niña que no sabía cuál era su camino, que estaba complejada, que no entendía su lugar en el mundo y que además sufría unas opresiones que no sabía y que pensaba que eran normales o un caso aislado mío, hasta que me di cuenta que no, que el feminismo es algo sonoro y que había una red de mujeres que posiblemente jamás conoceré, pero que me habían apoyado como nunca había hecho nadie de mi alrededor. El feminismo salva vidas y no me cansaba de repetirlo ante todas esas personas, ante todos esos partidos de extrema derecha, ante todos esos
hombres con N y V que creen que el feminismo es algo de locas, somos feminazis o que es un caso aislado. No, somos un grupo de solidaridad que estamos aquí juntas, unidas y que vamos a seguir avanzando, porque el feminismo debe implantarse de forma real y efectiva, un feminismo que, como decía Jess, será interseccional o no será, será transversal o no será. Por eso, ante todas esas personas que nos llaman generación de cristal, yo les digo que no, lo que estamos cansadas de estar silenciadas, de que nos digan que tenemos que estar calladitas porque estamos más guapas, y aquí la generación de cristal es una generación reivindicativa que mañana saldrá el 8M a decir que basta y que queremos un feminismo. Por lo tanto, muchísimas gracias por acompañarnos en este directo, en este especial, y ahora vamos a hacer un ride a Spanish Revolution, que también son unas compañeras maravillosas. Nos vemos mañana todas a las calles, pero ojo, el feminismo no solo es el 8M, sino los 365 días del año. Un beso. Chao, chao. Super.